Gloria a Dios. Yo estoy listo, yo sé que usted también. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, que es un Dios tan bueno, tan fiel, Señor. Y como dijimos hoy, no. La luz es mucho más poderosa que la tiniebla. Y tu palabra dice que la luz vino a los hombres y algunos de ellos la rechazaron. Pero aquellos que la recibieron, tú le dices la potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, creemos que tú vas a alcanzar muchos, no solamente hoy día, sino a través de todo el resto del año. Y te pedimos, Señor, que seamos una iglesia que siga mostrando la luz en medio de la oscuridad, en cada área de nuestra vida, de nuestro día en este lugar. Y tu palabra, que es luz, Señor, que venga e ilumine nuestra alma hoy día al compartirla. Utilízame, Espíritu Santo, para compartir tu verdad. Sé tú el maestro de nuestra iglesia. Enséñanos hoy lo que debemos escuchar de parte tuya. Señor, pedimos por las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Dios, siempre lo hemos declarado, no competimos contra otra iglesia, sino avanzamos un solo reino, y ese es el tuyo. Hazlo hoy a través de ellos, al igual que nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice: amén, amén. Saque su Biblia, vaya a Hebreos capítulo 10. Hoy vamos a terminar por fin Hebreos capítulo 10. Aquellos que son nuevos acá tal vez no saben, pero siempre estudiamos la palabra de Dios por libros. Y hemos estado en el libro de Hebreos y estamos entrando en la recta final del libro de Hebreos capítulo 11, 12 y 13, que son capítulos poderosos. Principalmente son mis capítulos mejores, más favoritos. Yo sé que usted también, porque ya los conoce: el capítulo de la fe, el capítulo de la autoridad de Cristo, de caminar con Cristo, correr la carrera con Él. Capítulo número 13, que es el orden de la iglesia, cómo hacemos, cómo vivimos, es poderosísimo. Así que entremos hoy para terminar el capítulo 10, que es algo precioso. Pero déjeme darle un resumen. La semana pasada comenzamos algo que se dice quiénes somos, y quiero continuar con esa idea para que entendamos lo que el versículo nos dice de quiénes somos nosotros. Y la realidad es esta, que en el capítulo 10 el escritor de Hebreos le estaba escribiendo a cristianos, y una vez más, que eran judíos, que habían creído en Jesús como el Mesías, lo cual muchos judíos no lo creen, no lo ven de esa manera hasta que tienen la revelación de Dios. Viene a Jesús como el Mesías, entonces estaban siguiendo a Jesús como su Salvador, pero recibieron presión externa de abandonar la creencia cristiana y volver a lo que se llama ser un judaizante o a los procesos del judaísmo. Así que esas personas abandonaron eso y se regresaron. El escritor de Hebreos comienza a decirle, mostrar la noción de la autoridad de Jesús y cómo Jesús se revela en todas las áreas de la palabra de Dios. Porque para los judíos y para los cristianos, para ellos el Antiguo Testamento era el libro de autoridad, lo cual era el libro que tenían y ahí estaba todo revelado. Y entonces el escritor de Hebreos comienza a dejarles saber cómo Jesús se manifiesta en cada área del Antiguo Testamento. Se ve Jesús y Él nos deja saber que todo lo que vimos en el Antiguo Testamento eran tipo y sombra de lo que ha de venir. Es decir, lo que leímos en el Antiguo Testamento eran tipología de la realidad que Jesucristo vino a mostrar. Esa es la idea de lo que la palabra de Dios nos muestra. En el capítulo 10 Él comienza a decirle: Jesucristo es el único sacrificio. No hay que traer sacrificios todos los días para que Dios nos perdone, sino simplemente reconocer el sacrificio de Jesús. Eres el centro de ello. Y luego le da una advertencia y le dice: escuchen bien, aquellos que han creído en Dios no retrocedan para perdición. Y esa es la idea del capítulo 10. Él dice: ustedes que saben todo eso, ustedes que conocen el sacrificio, ustedes que le han dado su vida a Cristo, ustedes que han dicho yo quiero ser cristiano, ustedes que han caminado con Dios, le dice: no te devuelvas en tu vida cristiana, no regreses para nada. Va a haber presión, le escribe él, va a haber problemas. Sé que hay gente diciéndoles: ustedes están luchando con su propio pecado, con su propia naturaleza pecaminosa, pero no abandones el proceso de Cristo. Y en Hebreos 10:39 nos dice lo siguiente, dice: pero nosotros no somos. Diga: yo no soy. Porque él dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma, para la salvación de la misma. Así que él dice: no, yo no soy de los que le da reversa a la cosa de la vida. ¿Está conmigo? Y usted y yo necesitamos ser ese tipo de persona. El tipo de persona que es sólido, que dice: ¿sabes qué? Yo no regreso, no hay manera, no hay razón. ¿Por qué? Porque yo tengo fe para preservar, para conservar mi alma. Y de eso es lo que yo quiero hablar en ese. Quiero terminar el capítulo 10 dejándonos saber, llevándonos a cómo conservar nuestra alma. Es tan interesante porque el mensaje de hoy, para resumírselo, es
como dicen en inglés, Christianity 101, cristianismo pero básico. Pero es tan importante que Jesús tiene que repetirlo varias veces porque muchas veces nosotros mismos nos olvidamos de las cosas básicas y necesitamos ser recordados del proceso que Dios quiere. Pero Dios me mostró una manera tan interesante y quiero que lo hagamos juntos. Vaya Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3 y manténgase ahí. Ahí nos vamos a quedar el resto de ese día. Hay bastante que aprender de Jueces. Una de las comparaciones que la palabra de Dios nos habla es como usted y yo somos el pueblo de Israel. Somos como el pueblo de Israel. Y es tan interesante aprender lo que ellos vieron para nosotros aprender de ellos. Porque escuche bien. Todo cristiano, ¿cuántos cristianos? Absolutamente todo cristiano, en algún momento de su vida, de hecho toda persona en realidad, tiene que llegar a un momento de su vida donde se encontrará con una o varias situaciones en su vida que le hará la siguiente pregunta: o retrocedo para perdición o avanzo en fe para salvación. Todos nosotros, sea una situación de negocio, de relaciones, una situación de crianza, en una situación de nuestra salud, todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener que tomar una decisión definitiva sobre algo. Y es por eso que la palabra de Dios viene a traernos la sabiduría para nosotros utilizar lo que la palabra de Dios ya ofrece para tomar las decisiones que Dios tiene y desea para nosotros. Está conmigo hoy día. Y yo quiero que aprendamos juntos del pueblo de Israel. Vaya, Josué capítulo 3, que viene siendo el sexto libro de la Biblia. Josué capítulo 3, ahí usted va a encontrar después de Deuteronomio, ahí mismo está, en el principio de la Biblia, lo va a encontrar, Josué capítulo 3. Es tan importante este contraste porque es poderosísimo. Hay un pueblo de Israel, escuche bien, que se encuentra en Egipto por entre 430 y 450 años de edad, más o menos, ahí se encuentra. Y ese pueblo viene y sale con Moisés, porque Dios envió a Moisés, escuche eso. Y cuando van camino a la tierra prometida, ese pueblo que salió no llegó. Y todos nosotros deberíamos experimentar el porqué. De hecho, si no me equivoco, en 1 Corintios 10, Pablo habla acerca de ello y dice, esto fue hecho como ejemplo. Como ejemplo. Yo no sé si usted fue hermano mayor o hermano menor, pero si usted fue hermano mayor y tuvo hermanos menores, tus padres siempre decían, fíjate lo que le voy a hacer al fulano para que tú no lo hagas. ¿Sí o no? El grande fue el que llevó más que todos. Yo no sé cuántas veces le decimos a Ethan, I'm so sorry, mi hijo, es que tú eres el primero, contigo aprendimos y llevaste de todo el grande, ¿verdad? Chiquita, ni modo. Pero porque estamos aprendiendo. Y es tan interesante ver, porque eso es lo que sucede en el pueblo de Israel. Ellos salen, Dios lo libera con poder, caminan y salen. Usted conoce la historia, pero déjeme refrescarles. Salen de Egipto, van camino, se encuentran enfrente al Mar Rojo. Algo increíble, viene el ejército de Egipto para matarlos. Y lo primero que dicen es, Moisés, ¿para qué nos sacaste de allá para llevarnos a morir acá? Y Moisés preguntándose, no, con fe, no se preocupen, Dios va a pelear por ustedes, que es un versículo poderosísimo, recuerden, Dios está con nosotros y peleará con nosotros. Y Dios le dice a Moisés, ¿para qué estás orando? Ponte a hacer algo. Léalo. Le dice, pégale al agua, no me estés orando a mí. Y a veces necesitamos ese tipo de entendimiento, y lo vamos a ver hoy, que no es solamente Dios está diciendo, ya me dijiste, vámonos. No le gustó ese punto, ¿no? Usted quiere que Dios le mueva la mano, se la levante. La cuestión es que Dios hace un milagro impresionante. Abre las aguas, cruzan en seco, llegan al otro lado. Dios de una manera increíble los dirige con un pilar de fuego, con un pilar de humo. Los encamina, le da comida, su ropa crece. Dios hace absolutamente todo y de todo por ellos. Sin embargo, su falta de fe, la murmuración en contra de sus líderes y en contra de ellos mismos y en contra de Dios, los detuvo de alcanzar su tierra prometida. Su rebeldía, su idolatría, su falta de fe, su falta de agradecimiento, no llegaron. Tomaron decisiones
que los retrocedieron para perdición. Y eso es lo que el escritor debe estar diciendo. Usted y yo nos vamos a encontrar frente a nuestro mar rojo personal en cada área de nuestra vida. Y cuando estamos enfrente de ese mar rojo, podemos decir, Dios, ¿y para qué? Y todo eso y lo otro. O decir, ¿sabe qué, Dios? Adelante. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde está mi acción? ¿Qué debo hacer? Y permitir que Dios haga la obra en nuestra vida. Está conmigo en ese día. Eso es lo que somos. Nosotros no somos aquellos que retrocedemos para perdición, sino que avanzamos para salvación de nuestra alma. Y en cada área de nuestra vida vamos a llegar a un momento en que necesitamos tomar esos momentos, sino a diario, semanal, mensual, anual, una vez en la vida. En algún momento necesitamos hacer ese tipo de decisión. Los que fueron con Josué fueron distintos. En la palabra de Dios dice que pasaron 40 años en el desierto, algo que debió durar 11 días. 11 días. Y yo he predicado acerca de eso. Hoy no es el momento de predicar eso, pero lo que duraron 40 años dándole vuelta a algo que debió durar 11 días solamente. Eventualmente los hijos de esos que salieron de Egipto, Dios dijo, todos los que salieron contigo de Egipto, Moisés, no van a entrar y tú tampoco. Sí, yo no sé si usted entiende. Es decir, Moisés le dio a esa gente todo y le dio tanto que hasta él mismo perdió su propia bendición. Por una parte, es algo difícil. Pero todos nosotros necesitamos llegar a ese momento para tomar esas decisiones. Los que salieron con Josué, fue muy interesante porque los que salieron con Josué fueron los hijos. Y Dios le dijo, ok, esos son los que tú te vas a llevar a la tierra prometida. Josué, Moisés muere. Dios le dice, Josué, ya te toca. Falleció Moisés, arranquemos manos a la obra. ¿Está conmigo en ese día? Así que comienza la lección para que ellos no repitan y no sean de aquellos que se devuelven. Y lo encontramos en Josué capítulo 3, porque en ese día yo quiero definir lo siguiente. Tener fe para salvación requiere. Tener fe para salvación requiere cuatro cosas que hoy día, una vez más pueden haber 1,000,000 de ellas, pero yo quiero mostrar 4 hoy día que Dios puso en mi corazón, que son bien básicas, pero muchas veces la olvidamos. Para tener fe para salvación requiere, número 1, eso, ir tras la presencia de Dios. Número 1 es esto, ir tras la presencia de Dios. Eso es tan importante, es una de las razones por la que invertimos tiempo muchas veces en la iglesia, en tiempo de alabanza y adoración, de traer la presencia de Dios en medio nuestro, dentro de la iglesia, en nuestra vida, en nuestros hogares. Esto es súper importante, porque la presencia de Dios es la marcada diferencia en cada área de nuestra vida. De hecho, lo puedo decir de esta manera, nada de valor eterno se encuentra fuera de la presencia de Dios. Nada de valor eterno se encuentra fuera de la presencia de Dios. Absolutamente nada. Y si usted y yo no aprendemos a cómo tener la presencia de Dios en medio nuestro, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en lo que caminamos, simplemente vamos a hacer la vida, pero no vamos a hacer la vida en el potencial y a la capacidad que Dios desea para cada uno de nosotros. Y es la presencia de Dios que hace la diferencia. Y eso es súper, súper importante, crucial. Es una de mis oraciones por mis hijos. Yo sé que es una de las oraciones de mi esposa por nuestros hijos, que ellos conozcan, valoren y sepan lo que es la presencia de Dios. En Josué capítulo 3 comienza su caminar hacia la tierra prometida. Vayamos juntos al versículo 2. Yo estoy leyendo la versión internacional para usted. Traiga su Biblia, siempre la estudiamos aquí. Si la tiene en su teléfono, iPad, lo que sea, ábrala junto con nosotros. Josué capítulo 3, versículo 2 dice, al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento. Ellos avanzaron de donde estaban hacia la orilla del río Jordán que iban a cruzar. Dice con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto, lo cual representa la presencia del Señor, el arca del pacto del Señor, su Dios, a los sacerdotes y levitas que llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Wow. Dios dijo, en ninguna parte dice, cuando vean al ejército, cuando vean las espadas, no. Cuando vean el arca del pacto, la presencia de Dios, los levitas, los cuales sobre ellos descansaba la responsabilidad de mover la presencia de Dios. Cuando ellos avancen, usted deje todo lo que tiene y vaya tras eso. Y esa lección es tan profunda para nosotros que nos está invitando a dejar cualquier cosa en nuestra vida e ir tras la presencia de Dios y darle la importancia. Y yo le agradezco a Dios de que tenemos un ambiente y una iglesia donde podemos hacer eso. Claro, todas personas lo prefieren a mayor cantidad. Algunos pueden estar un tiempo largo, pasar 1 hora alabando, otros, no cantamos mucho, cantamos, etc. Por eso hay que desarrollar también una vida personal en la presencia de Dios. Para cada uno crecer dentro de ello y tener una conexión con Dios en ellos. Pero él le dijo, mire la dirección de Dios. Le dijo, cuando vean el arca,
del pacto del Señor su Dios, a los sacerdotes y levitas, abandonen sus puestos y póngase en marcha detrás de ellos. Escuche bien, mis hermanos, escuche bien. Eso es tan importante. Cuando nosotros venimos y dedicamos tiempo a la alabanza y la adoración en la iglesia, escuche, es tan poderoso, tan poderoso. No es un momento para entretenerlo a usted. Se puso brava la iglesia, no viene la semana que viene. Josué no dijo, cuando vean el arca del pacto y los levitas, piénsenlo. Cuando vean el arca del pacto y los levitas, si se siente a gusto ese día, cáigale detrás. Cuando vean el arca del pacto y los levitas, si no tuvo problema y la semana le fue bien, pues adore a Dios y vaya detrás de la presencia. Josué dijo, lo que usted esté haciendo, déjelo inmediatamente y vaya tras la presencia de Dios. Es decir, es una claridad que el poder de la presencia de Dios es un valor impresionante para cada uno de nosotros desarrollar. Y eso es tan importante, súper importante. Si sabes que cualquier cosa, distracción, mi mente, se lo voy a entregar a Dios. Se lo voy a entregar a Dios porque yo necesito ir tras la presencia de Dios. Abandonar absolutamente todo. Continúa diciendo, versículo 4 dice lo siguiente. Así sabrán por dónde. Así sabrán por dónde ir. Pues nunca antes han pasado por ese. ¿Qué instrucción tan profunda? Tal vez usted dice, bueno, es un versículo. Cuando yo leo ese versículo, de ahí podemos predicar el resto del día. Josué le dice, ve tras la presencia de Dios, porque por lo que tú vas a pasar, tú nunca has pasado por eso en tu vida. Josué le dijo, ustedes salieron de Egipto, estuvimos perdidos en el desierto 40 años. Nunca en nuestra vida hemos visto este pedazo de geografía. No había mapas, no había Google GPS, no habían dele a la derecha y a 400 metros, dele a la izquierda. No había nada de esa cuestión. Entonces le dijo, en la presencia de Dios usted va a saber qué pasos debe tomar en la vida. Y mucha gente pregunta, pastor, ¿y qué hago? ¿Y cómo hago? No estoy diciendo que no pregunte, pero le estoy diciendo la importancia de uno estar en la presencia de Dios, porque Él sabe por el camino que tú debes de ir. Él tiene la instrucción para tú caminar por ese camino. Era tan profundo lo que Josué estaba diciendo. Dice, porque ustedes nunca han caminado por ahí. Deberán, sin embargo, mantener 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Eso es tan hermoso entenderlo, aunque no es parte del mensaje hoy. Que eso fue lo que Jesús vino a quitar. Ahí está la presencia de Dios. Usted tenía... Hipotéticamente, obviamente no puedo decirlo, a 1 kilómetro tenía que andar de la presencia de Dios. Y Jesucristo, cuando falleció, le dio acceso a usted a estar directamente conectado con Dios. Directamente. Y es por eso que el valor de la presencia de Dios es tan importante, inclusive para nosotros los creyentes neotestamentarios, por decirlo de esa manera, en la época que vivimos, lo cual si usted lee la historia de la Biblia, ellos no tuvieron esa oportunidad que usted tiene hoy. Así que no ignore la presencia de Dios, la ponga a un lado, porque no es común, es tan precioso. De hecho, cuando estuvimos alabando al Señor, le dije, Dios, gracias por visitarnos. Estoy súper honrado, Señor, de que tú visitaste nuestra iglesia hoy día. Tal vez tú dices, bueno, yo no sentí la presencia, no me sentí. Su presencia está en medio nuestro. Simplemente reconoce, camina, enfócate y vas a conectar con ella. Está conmigo en ese día. Desarrolla tu habilidad de seguir la presencia de Dios. Desarrolla tu habilidad de escuchar la voz de Dios, su palabra. Tanto la Biblia a través de ella como la rema, es decir, la palabra inmediata que viene de Dios a tu vida. Eso es, déjeme decirle, aparte de recibir el Espíritu Santo, aprender a escuchar la voz de Dios ha sido tal vez el punto más importante de mi vida cristiana. Y eso es tan importante. De hecho, es mi oración por mis hijos, como le digo, por mi hijo mayor principalmente, que ya es entrando en esa adolescencia. Dios, que aprenda a escuchar tu voz, tal y como lo fue en la palabra de Dios con muchos jóvenes, que sepan cuándo Dios está hablando, cuándo la voz de Dios viene a ellos, porque es la diferencia en la vida de cada uno. Esa fue la diferencia para mi vida. Me cambió completamente desarrollar mi habilidad de conocer que Dios me está hablando. Está conmigo en ese día. Número 2, la aplicación de su palabra. Es imposible obtener los resultados de Dios haciendo la vida a mi manera.
Es imposible obtener los resultados de Dios haciendo la vida a mi manera. Es imposible. No podemos esperar que Dios haga algo de parte nuestra cuando yo hago todo a mi manera. Y es por eso que decimos e insistimos, no solamente en nuestra área, en sanidad, en perdón, en el dar. Es súper importante tener un corazón dadivoso, ser fiel a nuestros diezmos y ofrendas, creer que Dios tiene algo milagroso y grande para cada uno de nosotros. En todas esas áreas es poderosísimo para usted y yo conectar con Dios, porque no podemos obtener sus resultados si yo lo hago a mi manera. Mire cómo lo dice Josué en el versículo 9, 8 y 9. Dice: dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Oiga la orden: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. ¿Qué tenían que hacer? Deténganse. Entonces Josué le dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirle. Entonces Josué escucha la instrucción de Dios, se la comunica al pueblo, y ahora el pueblo tenía que seguir esas instrucciones. Qué cosa tan importante nosotros aprender a desarrollar esa capacidad de poder escuchar lo que Dios está diciendo y aplicarla. La instrucción era que llegaran a la orilla del río, y una vez que los pies de ellos pisaran el agua, se iba a abrir el agua para que cruzaran en seco, y los sacerdotes iban a quedar en medio del río mientras el agua se detenía, y luego que cruzara todo el mundo, entonces los sacerdotes iban a cruzar hacia el otro lado. Impresionante el poder de la presencia de Dios, mis hermanos. Fue la presencia de Dios que separó las aguas. Fue la presencia de Dios que mantuvo el agua abierta. Fue la presencia de Dios que le dio la victoria en absolutamente todas esas áreas. Y necesitamos valorar lo que es la presencia de Dios en nuestra vida. Versículo 14 dice: cuando el pueblo se levantó del campamento para cruzar el Jordán, ya iban a entrar a su punto de dificultad, a tener que tomar la decisión. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon frente a todos, lo cual fue la instrucción de Dios. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. Así que había agua de más, había mucha agua. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron el agua, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Traigámoslo al día de hoy. Dios da una instrucción a Josué. Y dice la palabra de Dios que no fue cuando llegaron a la orilla, fue cuando metieron los pies en el agua que algo sucedió dentro de ellos. Dios nos está invitando a que pongamos en acción su palabra. Y mis hermanos, yo le quiero ser honesto como su pastor. Si esta es su iglesia, le voy a ser honesto. Usted no puede obtener los resultados que Dios promete si no opera en la palabra de Dios y punto. Porque Dios no obliga a nadie a hacer nada. Pero no podemos esperar un resultado distinto cuando no lo hacemos a su manera. Esa es la realidad. Esa es la realidad del matrimonio, esa es la realidad en la vida personal, esa es la realidad para vencer el pecado, esa es la realidad para cualquier área de nuestra vida. Y necesito serle honesto porque mucha gente está luchando en su vida. Inclusive está hablando con una pareja preciosísima en esta semana y le dije: mire, ustedes no pueden salir de esto al menos que pongan fe en acción en esa área de su vida. Al menos que usted ponga fe en acción en esa área de su vida. Para nada le va a dar el resultado, para nada. Y es tan importante eso, que usted lo entienda, que debe aplicar fe a esa área de su vida, porque sin fe no hay cambio ni hay transformación en ninguna área de su vida. Súper importante eso, que usted aplique la palabra de Dios, porque si no aplicamos la palabra de Dios, olvídese de esto, no funciona. Mire lo que dice que cuando ellos pisaron el agua, entonces fue lo que sucedió. Usted y yo necesitamos aplicar la palabra de Dios en cada área de nuestra vida. No podemos pensar que vamos a vivir la vida cristiana y simplemente las cosas suceden. Eso se llama, escúchelo bien, religiosidad. Religiosidad. Y eso es tan importante que usted y yo lo aprendamos. Porque principalmente muchas veces nosotros entre los hispanos tendemos a ser muy buenos religiosos, pero aplicamos muy poco la palabra de Dios. Y eso es crucial para el crecimiento. Y yo sé que tal vez se puede disgustarse conmigo, no quiere volver a la iglesia, lo que sea. Pero delante de Dios, esa es la realidad de la palabra de Dios. Es la realidad de la palabra de Dios. Y no podemos estar haciendo la vida de la iglesia
diciéndole a la gente que Dios lo va a bendecir y que todo le va a ir bien, pero cuando salen de la iglesia maltratan a sus mujeres, a sus hijos, roban dinero en sus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no quiere volver, no se preocupe, hay más gente que alcanzar. Es imposible hacer eso. No podemos seguir así. La iglesia no puede seguir de esa manera. Necesitamos darle la cara a Dios con la honestidad de que hemos puesto en acción aquello que Él nos está diciendo. En vez nos quejamos con Dios porque pensamos que Él no está haciendo lo que nosotros pensamos que Él debe hacer. Y así no funciona. Así no funciona. Necesitamos aplicar la palabra de Dios a su manera. Y no estamos hablando de perfección. Todos nosotros, incluyéndome a mí, en alguna manera tropezamos, fallamos, decimos, ofendemos, etcétera. De hecho, esta semana hablando con mi esposa, tuve una reunión con alguien y dije unas cuantas cosas, no malas, sino dije mi opinión en algunas cosas que no debí decir, debí quedarme callado, pero me preguntaron y dije y me sentí súper mal porque lo dije desde un punto de vista orgulloso y no desde un punto de vista de humildad. ¿Puedo ser honesto con usted? Tal vez usted no lo hace, pero a mí me pasa de vez en cuando. Y obviamente tuve que ir delante de Dios, arrepentirme, pedirle perdón a esa persona. Hey, se me pasó la boca, disculpa. Porque la palabra de Dios me dice que cuando yo creo la ofensa, debo ser aquel que se acerque en humildad. Pero vivimos en una sociedad donde hacemos lo que queremos y es la culpa es de Dios. Yo sé que en la otra iglesia le tratan mejor. El domingo que viene, el pastor Vladimir trae una palabra buenísima, no se preocupe, venga. El resultado viene al hacer su palabra. Número 3, no voy a extenderme mucho. Número 3, recuerda sus obras. Eso es tan importante para nosotros entender que Dios está haciendo algo precioso. Yo lo menciono muchas veces aquí dentro de la iglesia, pero recordar la obra de Dios es poderosísimo. Y es por eso que compartimos testimonios, por eso que animamos a la gente a estar en grupos, para que escuche la obra, lo que Dios está haciendo, lo precioso que Él está obrando en cada una de las vidas de las personas, porque Dios es poderosísimo y la palabra de Dios hace claro que Él es el mismo en cada época. Dios tiene la capacidad de hacer cosas increíbles en cada época de nuestra vida y necesitamos recordarlo eso. Y la palabra de Dios dice que Josué, Dios le dijo a Josué, mira, cuando ustedes crucen, que cada familiar, que una persona, un hombre de cada tribu sea seleccionado para que coja una piedra, no una piedrecita, sino una piedra inmensa del piso del río Jordán y la saquen hasta tierra seca y la coloquen ahí para que me hagan un monumento. Cada piedra representando una tribu de lo que era la tribu de Israel. Así que cada uno de ellos hicieron exactamente eso como Dios se lo pidió. Y me encanta lo que Josué dice, porque Josué viene y forma exactamente lo que Dios le dijo. Y mira cómo lo hace. Versículo 20 del capítulo 4 dice: entonces Josué erigió allí, o levantó, quiere decir esa palabra, levantó allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán, del piso del río. Y se dirigió a los israelitas. En el futuro dice: cuando sus hijos les pregunten ¿por qué están estas piedras aquí? ¿Por qué están estas piedras aquí? Y el evangelio es generacional. Dios no está interesado solamente en resolver tu problema. Dios está interesado en que lo que tú haces hoy día sea una herencia a tus hijos y los hijos de tus hijos y siga avanzando de ahí en adelante. Y es la razón, aplauso a Dios que se lo merece, y es la razón que Él coloca y dice: pongan la piedra, pongan el ejemplo de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y eso es poderosísimo, ver aquello que Dios ha hecho. Creo que le he contado a ustedes la historia, ¿no? Ya varias veces, pero me la recordé porque el tío de Tracy fue y visitó en este año ese lugar. Pero mi esposa, su familia se crió en un tiempo en los años 60 y 70 en una zona selvática del Perú y en un lugar que se llama Inti, y es bien metido. Yo tuve el honor de visitar y le dimos barco, camello, burro, le dimos hasta allá adentro. Pero allá llegamos hasta Inti, y cuando llegamos a la zona donde ellos tenían su finca, donde estaba todo, no quedaba absolutamente nada, todas las casas destruidas, solamente quedaba, de lejos se veía una chimenea hecha de piedra, impresionante, era como unos 20, 25 pies de altura,
tenía esta cuestión y era inmensa. Y yo estaba con el tío de Tracy, con Jim, uno de sus tíos, y me dijo, wow, mira la chimenea que nosotros hicimos, qué locura. Ellos tenían 18, 19 años, 20 años de edad, eran joven en aquel entonces. Y me dijo cuánto yo odiaba el hermano que le dice, el líder de la iglesia, que me hizo hacer esto. Ese hombre era pero tan necio, quería que sea la piedra perfecta y cupiera. Pero él dice, increíble, que aunque el hombre fue de tanta necedad para construir esto, lo único que quedó después de 40 años fue la chimenea esa. Y él le trajo muchísimas memorias de todo lo que ellos hacían. Y Dios le dice a Josué, yo quiero que tú me hagas un memorial con esas piedras. Mire, cada uno de nosotros tenemos piedras en nuestras vidas de lo que Dios ha hecho. Y necesitamos ponerla en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros negocios, diciendo, Dios ha hecho algo en mi vida y déjame decirte qué es. Porque cada vez que la gente ve esa piedra, algo sucede para transformación. Cada vez que la gente ve esa piedra, Dios ha hecho algo en tu vida. Mira cómo lo dice que él lo levantó. Dice, cuando les pregunte, le va a decir lo siguiente, versículo 22. Ustedes le responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. Es la respuesta a sus hijos. Versículo 23. El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el mar rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Mire, hermano, si Dios lo hizo por alguien, lo puede hacer por usted también. Y simplemente coloque esa piedra en su vida diciendo, ¿sabes qué, Dios? Eso yo lo voy a poner en mi casa, eso yo lo voy a mencionar. Es súper importante. Mi esposa siempre y nosotros tratamos de recordarle a nuestros hijos lo que hemos visto Dios hacer. Para que ellos tengan memoria, hay piedras en nuestra vida y déjame mostrártela. Dios ha hecho algo tremendo en diferentes áreas de nuestra vida. Así que para avanzar en la vida hay que tener un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Cuarto y último por hoy, tiene 5 minutos más de su tiempo. Cuarto y último por hoy dice, ten reverencia de Dios, ten reverencia de Dios. Y yo sé que el mensaje de hoy es súper crucial para cada uno de nosotros, pero como pastor, cuando yo veo a tantas personas muchas veces retroceder en su caminar cristiano, a veces necesitamos traer una palabra para reafirmar nuestra vida acerca de lo que estamos haciendo. Y una de las cosas en la cual vivimos hoy es, vivimos en una sociedad que ya no tiene reverencia a Dios. Esa es la realidad de la sociedad en que vivimos. La reverencia a Dios se ha perdido. Dios se ha vuelto algo místico y no un ser real que está cercano a nuestra vida, que está interesado en nuestra vida, que tiene un diseño eterno para nuestra vida. Y es la razón por la que hoy día personas pueden entrar a una iglesia y disparar a todo el mundo. Cuando se pierde la reverencia, cuando se perdió la reverencia en las guerrillas de Sudamérica, donde los primeros afectados fueron las iglesias, donde en el sur de Perú, en las montañas peruanas, que es lo que más conozco, ¿no? Cuando sacaban a los pastores a las iglesias y lo asesinaban a todos durante el tiempo de la guerrilla. Esas son realidades que se han vivido. Porque cuando se pierde la reverencia, entonces comenzamos a actuar bajo el mandamiento del corazón del hombre, el cual es engañoso. Y lo vemos en nosotros, en toda nuestra Sudamérica, lo vimos en Colombia, lo vimos en El Salvador, lo vimos durante cada tiempo de la guerrilla, en República Dominicana, cuando hubo más de 35 años de dictadura. Se ven todas esas cosas, se pierden la reverencia al poder de Dios. Hoy vivimos en una sociedad en los Estados Unidos donde el poder del ser humano es aparentemente mayor que el de Dios, y no es así. No es así. Dios es la autoridad superior en absolutamente todas las áreas de nuestra vida y necesitamos creerle a Él y ponerlo como frente de absolutamente todo. Porque no vamos a tomar decisiones que sean para salvación si el que decide soy yo. Pero cuando el que decide es bajo los principios de Dios, algo increíble sucede en nuestra vida. Y viene y dice lo siguiente en Josué 4:24, comienza Josué ya a terminar esta parte. En el capítulo 4 y nos dice algo tan precioso en lo que él está hablando. Y fue algo tan interesante porque Josué dice algo poderoso. Mira lo que dice Josué. Él dice, esto sucedió, es decir, todo lo que hemos pasado, mira lo que sucedió. Esto sucedió para que todas las naciones, ¿cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso. Y para que ustedes aprendieran a temerlo por un momento. Para siempre. Para siempre, para que el temor de Dios habite dentro de nosotros, para siempre. Eso es algo tan increíble, mis hermanos. Mire, yo dejé de mentir cuando Dios me convenció, pongamos 20 años de edad, por ahí más o menos. De vez en cuando, ¿verdad? No sé, un adolescente. Le cuento, Dios nunca me dejaba salir con nada.
con nada. A veces yo decía, pero mira este, y aquello, Dios, ¿por qué siempre yo? No sé si le conté la historia, pero un día era noche de grupo familiar. En mi país no es como aquí, ¿verdad? Que usted, en mi iglesia, una iglesia más pequeña y todo el mundo tenía que ir y más yo era de alguno que ayudaba con los jóvenes, estaba en el grupo de teatro y era obligatorio ir a su grupo de conexión. Usted tiene un pastor muy benevolente que no revisa ni lo llama a su casa para saber si fue. Vamos a comenzar ese ministerio, pastor, a ver quién se queda. No. La cuestión es que yo dije, yo no quiero ir para ese grupo familiar hoy. Yo tenía unos amigos que habían venido de Estados Unidos, de Chicago, visitando y queríamos ir a comer pizza. Pues, ni modo. Pues yo fui al grupo familiar. Duré como 10 minutos para decir que no fui. Y me salgo del grupo y me voy. No me voy, me están esperando. Cuando salgo a coger el transporte público, estoy parado en la avenida central esperando el transporte público, se me para un carro al frente. Era el carro del pastor. Me dice el pastor, súbete, ¿a dónde vas? ¿Dónde te llevo? ¿No tienes tu grupo hoy? Sí, tengo mi grupo hoy. Ya fui. ¿A dónde vas? Y bueno, voy a ir con Rachel, otros amigos, a comer una pizza. Ok, me dice, mira. Y bueno, comienza a hacerme preguntas. Él es como mi padre, Pastor Rafael, es como mi papá. Y comenzó a hacerme preguntas. Y yo, ni modo, ya tuve que decirle lo que hay. Bueno, realmente yo no quería ir, me quería ir a comer. Y él, como padre, me habló. Y sabe que desde ese día yo dije, no vale la pena. Porque Dios nos pone en esas situaciones para evaluar la condición de nuestra vida. Yo sé que a usted le ha pasado, me está mirando el pastor, es un mentiroso, mira cómo. Usted también se le ha zafado y lo han agarrado donde era. Pero ese día como joven yo dije, ¿sabes qué, Dios? ¿Para qué? ¿Para qué vivir una vida medio escondido y haciendo aquel otro? Camino hacia la claridad de muchas áreas de nuestra vida. Porque Dios pone esas cosas en nuestra vida. Él no la expone para avergonzarnos, la expone para traer luz hacia nosotros y llevarnos hacia la salud. Está conmigo en este día. Dice, para que ustedes aprendan a temerlo para siempre. La razón que Dios hizo ese acto poderoso es para que el nuevo pueblo de Israel, porque todos que salieron de Egipto fallecieron, y el nuevo pueblo de Israel tenía que decir, ¿sabes qué? Dios es poderoso, yo quiero servirle, Él ha hecho algo increíble y lo voy a mantener enfrente de mí para no perder lo que tiene para mi vida como lo hicieron mis padres. Y eso fue lo que sucedió con ellos. Y es tan importante eso, escuchando la tragedia de Las Vegas, lo cual todos hemos sido conmovidos de una manera increíble. Principalmente mi esposa y yo que hemos vivido allá, tenemos familiares allá, gracias a Dios nadie estaba en el concierto, pero es una realidad que ha conmovido la ciudad de Las Vegas y el mundo en muchas áreas. Pero viendo CNN me sorprendí, tal vez usted lo ha visto, lo han puesto en Facebook, todo ha pasado. Hubo un joven, oigan las palabras del joven, le hacen una entrevista y le preguntan, hey, tú estabas en el concierto, y dice, ¿sabe qué? Yo entré a ese concierto agnóstico, es decir, no creo que existe un Dios, pero hoy te digo que creo en Dios. Y dice, la razón por la que creo en Dios es porque yo debía estar muerto, sin embargo, estoy vivo. Increíble. Una tragedia que él pudo haber dicho, ¿por qué acusar a Dios? Él dijo, mire, cuando yo entré a ese lugar, ni sabía de Dios, ni me interesaba a Dios. Pero saliendo de este lugar, voy a arreglar mi vida. Porque hay un Dios que es real. Dios hace cosas para poner temor en el corazón del hombre. Salmos 25:12 dice así, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si yo tengo temor de Dios, reverencia y respeto, Dios me va a enseñar qué debo hacer para cada uno de nosotros. Cuando yo pongo a Dios primero en mi vida, Él me muestra lo que debo hacer. Tal vez no sea cómodo, tal vez no sea lo que tú piensas, tal vez no sea lo que tú crees que debes hacer, pero Dios cuando te muestra algo, es algo súper poderosísimo, porque Él lo hace para trabajo en tu vida, para mejorar tu vida, para obrar en ti, para traer algo precioso sobre tu vida, para la transformación de tu vida. Quiero concluir dándote 4 palabras, porque como te di muchas cosas, si tú recuerdas estas 4 palabras, tienes el mensaje hecho. ¿Estás listo? 4 cositas para tomar decisiones de fe. Escucha lo que Dios te dice. Obedece lo que Dios te dice. Recuerda lo que Él te está diciendo. Haz memoria de ello. Ten temor y reverencia de Dios. Escuchar, obedecer, recordar y temer. Son 4 cosas que yo he puesto en mi vida para seguir avanzando en Dios.
la disciplina de escuchar de Él, poner esfuerzo tras obedecer lo que Él me dice. No siempre lo he hecho perfecto, pero he intentado en muchas áreas de mi vida. Recordar lo que Él ha hecho. Usted conoce nuestra historia, tenemos el libro, que tenemos un tiempo que no escribimos testimonios en el libro, nuestro famoso libro azul donde hemos escrito testimonios de lo que Dios ha hecho para recordarnos a nosotros. Y temor de Dios, tenerle reverencia a Dios, no solamente en su casa, fuera de su casa, en lo que hacemos, en cómo vemos, lo que todo eso es algo increíble, transforma tu vida para bien. Espero que todos nosotros, como hablaba el escritor del capítulo 10 de Hebreos, no seamos gente que comenzamos a tomar pasos hacia atrás, sino que en fe vamos a tomar paso para salvación, preservación de nuestra alma, para la gloria de Dios.